Hola amigos, ¿alguna vez se preguntaron si cerebro y mente es lo mismo? Pues bien, en el video de hoy les voy a aclarar muy bien esta pregunta y este significado. Quiero que entiendan que estos conceptos son totalmente gnósticos y físico-cuánticos, por lo cual puede llegar a chocar un poquito con las ideas que tengamos o que teníamos de lo que nos enseñaron en las escuelas como tal. Entonces, vamos a comenzar hablando de este tema. Este tema, como les comento, se va a llamar cerebro contra mente. Y bien, en sencillísimas palabras, de una forma súper sencilla, les voy a explicar lo siguiente. El cerebro es este órgano basado en el carbono que tenemos dentro de nuestra cabeza. Sin embargo, la mente no está dentro de nosotros, sino que nuestro cerebro conecta con la mente. De una forma súper sencilla en la que podemos ver a la mente es utilizando la analogía de la nube. La nube es este lugar donde se almacena toda la información, ya sea que utilicemos, no sé, un iPhone, que utilizamos un Android o los dispositivos como OneDrive o Google Drive, que es prácticamente donde nosotros respaldamos nuestra información. De una forma similar, cuando nosotros estamos ideando o pensando o recordando alguna idea o algún suceso, lo que hace nuestro cerebro es descargar la información de la mente, porque el cerebro no almacena la información a largo plazo, solamente a corto plazo. Entonces el cerebro, para trabajar de forma eficiente y no almacenar toda la información, la almacena en la mente. Otra cosa muy importante es que la mente es la misma para todas las personas. Cada ser humano tiene un cerebro distinto, trabaja y procesa la información de forma distinta. Sin embargo, el lugar donde se almacena y se descarga la información es la misma para todos. Prácticamente hay una sola mente. La mente es una sola y todos los humanos o todos los seres se conectan con la mente. ¿Cómo lo hacen? Bueno, a través de estos enlaces que ya le expliqué en videos anteriores, que hicimos la analogía del alma y el espíritu como un Wi-Fi y un Bluetooth, pues prácticamente es muy similar. Nuestro cerebro conecta con la mente que no está almacenada en el cerebro. Sí se puede decir que está dentro de nosotros porque a fin de cuentas prácticamente toda la realidad está dentro de nosotros. Pero como tal es una conexión, ¿vale? Entonces generamos esta conexión entre cerebro y mente y subimos y descargamos información. Un recuerdo, cuando nosotros estamos recordando algo, lo que nuestro cerebro hace es entrar a la mente y buscar en las carpetas. Por eso tenemos esa sensación de que cuando estamos pensando o recordando algo, se nos imagina como una regresión. Estamos bla 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 bla, bla hacia atrás y luego ya recordamos lo que estábamos pensando. ¿Por qué? Porque al igual que una computadora, estamos buscando un archivo o información. Esta información está almacenado en distintas carpetas, arquetipos, paradigmas que ya más adelante les voy a hablar. Pero bueno, a fin de cuentas ya entendemos a ciencia cierta y de una forma muy fácil y práctica cuál es la diferencia entre cerebro y mente. Bien, ahora, una cosa súper importantísima es que la mente no es de nosotros. El cerebro sí, el cerebro le pertenece al ser humano. Sin embargo, la mente no es nuestra mente, es el vacío. Por eso, no sé si han escuchado hablar de la palabra mente de colmena. Por ejemplo, en las abejas, que prácticamente todas se guían bajo una sola creencia o un solo propósito, es tener una mente de colmena. Y de la misma forma, el vacío es igual, prácticamente es una estructura colmenar, hexagonal. Y bueno, ya entendemos un poquito, si conocen mis videos anteriores, si ya entendieron lo que es el vacío, van a entender perfectamente esta analogía. Entonces, el vacío es esta estructura que almacena toda la información. En el universo, el vacío se encuentra prácticamente en cualquier subpartícula cuántica, así como en los gigantescos agujeros negros. Justamente los agujeros negros, en la parte más interior, más cercana al centro del agujero negro,
se conoce como el horizonte de sucesos. Y cruzando el horizonte de sucesos tenemos las librerías de horizonte. Recordemos la película Interestelar. Cuando el protagonista cae dentro de un agujero negro, él pasa de una realidad 3D a una realidad 2D, que es plana. Y en la película de Interestelar lo representaron como cuerdas finas, pero esas cuerdas estaban conectadas a una librería. Esto nosotros lo llamamos la librería de horizonte. Y prácticamente es lo que muchos filósofos o gente que le gusta investigar acerca de la nueva era y todo esto llama como registros akáshicos. Porque prácticamente toda la información se almacena en las librerías de horizontes, cruzando el horizonte de sucesos. Es por eso que el vacío, como les comento, es plano porque es de 2 dimensiones y es el lugar donde está toda la información del universo. Entonces, cuando nosotros nos conectamos desde el cerebro a la mente para subir y descargar información, lo que estamos haciendo realmente es acceder a esas librerías que se encuentran en el vacío. Entonces aquí ya entendemos qué tan profundo es este concepto de cómo es de importante entender el horizonte de sucesos o las librerías de horizonte que están ya en la dimensión 2D, justamente al centro de cualquier incertidumbre. Como les comento, puede ser de un agujero negro o de subpartículas cuánticas. Nuestro cerebro tiene prácticamente todo, está conectado al vacío. Pero bueno, el cerebro es la forma más eficiente de poder acceder a esa información. Sin embargo, como les comento, la mente no es nuestra mente. Es la mente del demiurgo. Porque la mente, esta estructura, fue la que fue arquitectura, fue programada por el demiurgo. El demiurgo, que ya les hablé también en videos anteriores, fue el encargado de programar esa estructura para que nosotros podamos conectar con su mente. Entonces nuestro cerebro es nuestro cerebro, pero a fin de cuentas nos conectamos a la mente del demiurgo, que es diferente de la conciencia del ser. ¿Por qué? No vayamos a confundir la mente con la conciencia del ser. La conciencia del ser es todavía algo que va más allá de la mente del demiurgo. Sin embargo, la mente del demiurgo es la que prácticamente nos permite a nosotros interactuar con esta realidad 3D a través de lo que ya hablé en videos anteriores cuando hablé acerca del cerebro y la analogía con las computadoras. Ahora, vamos a explicar poco a poco cómo se estructuró la creación, porque cuando nosotros hablamos de creación, mucha gente lo hace una analogía o lo compara con la creación bíblica de Jehová, bla, 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 y que el universo está allá afuera y todo eso, pero realmente no es así. La creación que hizo el demiurgo no está afuera, está dentro de nosotros. Por eso les dije que el Big Bang está desde donde está el observador, porque nuestra mente es el centro del observado, o nuestro cerebro genera esa proyección interna dentro de nosotros porque la realidad no está afuera, sino que está dentro de nosotros. Pero bueno, todo esto lo hace el demiurgo. Y vamos a hablar cómo se estructuró esta creación del demiurgo utilizando lo mismo, física y tecnología. En esta ocasión voy a hablar un poquito de una forma más simplificada para aquellos que saben de cómputo o de tecnologías más avanzadas y para aquellos que son filósofos. Vamos a hacer una comparación, una analogía súper sencilla. La mente es como la BIOS, es como esa conexión primordial ya entre el hardware y el software. El hardware ya hablamos que es el cerebro, pero bueno, ahora cuando hablamos de BIOS, ya estamos hablando sobre esa principal capa, la de una computadora. También la podemos llamar el firmware. Y los espirituales o filósofos lo van a conocer como el logos. Cuando escuchamos hablar de la creación o cuando han hablado acerca de la creación en distintas culturas o religiones, dicen, primero fueron los logos, antes de hablar de la luz, porque de eso ya hablamos. Entonces, cuando hablamos de logos, de la BIOS, del firmware, estamos hablando de la mente. Y esta mente le vamos a llamar la mente de Ouroboros, que a fin de cuentas es el demiurgo Ouroboros, pero lo representamos como Ouroboros porque es ese ciclo, es ese sistema, es la primera vuelta.
o también la podemos llamar la octava del demiurgo. A fin de cuentas es la serpiente que se muerde la cola, y nosotros, simplemente por el hecho de vivir dentro de la mente del demiurgo, ya estamos dentro de este sistema. Se crea la siguiente capa, después de la BIOS, después del firmware, se carga lo que es el sistema operativo. Este sistema operativo lo denominamos paradigma, ya que la mente trabaja con paradigmas, pero la BIOS o el firmware tiene sus sistemas operativos. El Logos también desarrolla su estructura, lo hace a través de lo que se conoce como la Matrix de 64. La llamamos Matrix 64 por muchas razones, principalmente por la topología geométrica, pero también es muy parecida a la arquitectura de 64 bits, que ya mucha gente ya conoce. Hay otro tipo de arquitecturas, pero solamente es para hacer una analogía. Cuando hablamos de una arquitectura de 64 bits, es como ya le comenzamos a dar forma a ese software. Porque a fin de cuentas el BIOS o el firmware es lo que permite que funcione el software, pero ya el sistema operativo es lo que nos permite interactuar con el entorno. Por ejemplo, las computadoras que traen Android, que traen Windows, pues ya traen ahí un sistema operativo con el que podemos interactuar. ¿Por qué? Porque antes de que existieran estos sistemas operativos, pues eran prácticamente puros ceros y unos o algunas letras en color verde como tipo Matrix. Anteriormente era así. Bueno, ya con el sistema operativo, con este paradigma, ya podemos interactuar con el entorno, ¿vale? Y por último, la mente, después de tener paradigmas, tiene arquetipos. Estos arquetipos en tecnología es equivalente a las aplicaciones. Si tenemos el BIOS y el firmware con un sistema operativo, ¿qué es lo que le sigue? Pues las aplicaciones. Las aplicaciones es con las funciones que podemos interactuar para hacer ciertas cosas. Supongo que todos conocemos aplicaciones. En estos momentos probablemente estés utilizando alguna de ellas para verme, para escucharme. Y bueno, esto nosotros lo estructuramos dentro de un sistema operativo como una matrix social. Por lo que hay dos matrix. La matrix 64, que es la estructura universal, cómo se atrapó al ser en la materia y cómo se estructuró la realidad a través de esta numerología o topología cuántica para convertir números en formas o imágenes. Prácticamente eso es lo que hace un sistema operativo. Pero la matriz social y estas carpetas prácticamente es el equivalente a lo que nosotros creemos. Las carpetas o arquetipos que representan nuestras creencias, nuestro equipo de fútbol, la religión, el idioma, el país, la nacionalidad, etc. Esto ya es lo que nos hace chocar, y esto es una segunda matrix porque es una matrix impuesta, y esta se puede ir actualizando. Mira, ahorita estamos en la matrix tal, después sigue la segunda versión, la tercera versión, actualmente estamos en tal versión, y probablemente en un futuro haya más versiones. ¿Por qué? Porque las creencias que tenemos ahorita no son las mismas creencias que teníamos antes. Y probablemente las que tenemos ahorita no van a ser las mismas que tenemos en un futuro. Entonces es por eso muy importante el entender estos conceptos y prefijos, ¿verdad? De esta forma súper sencilla entendemos que el cerebro y la mente no es lo mismo, que el cerebro conecta con la mente, que la mente es la misma para todos y que la mente no es nuestra, sino que representa al vacío, que a su vez es la mente del demiurgo, por lo cual la realidad se crea dentro de nosotros a través de la mente, bajando como si fuera un sistema que cuenta con un hardware, que es el cerebro, pero también con un software, que es la BIOS y el firmware, que es la mente. Tenemos el sistema operativo, que son los paradigmas, y las aplicaciones y carpetas, que son los arquetipos. Ahora les voy a hacer un breve ejemplo de cómo esto lo podemos observar en una computadora. Para eso voy a hacer aquí un cambio de canal. Listo. Aquí voy a tener que voltear a un lado para mostrarles exactamente lo que voy a hacer. Pero prácticamente supongamos que esta carpeta es la mente, es el Logos, es Ouroboros o es la BIOS y el firmware, ¿vale? Es la carpeta inicial que hizo el demiurgo para poder estructurar el universo, la creación dentro de nosotros. Si nosotros entramos a la mente, posteriormente tenemos el paradigma o el sistema operativo, que les comento que es la matrix de 64 bits, que es prácticamente la forma en la que se creó esta realidad 3D o la que estructuró esas matemáticas para convertirlas
en conceptos tridimensionales. Y posteriormente, cuando entramos al paradigma, vemos los arquetipos, ¿vale? Los arquetipos ya son las aplicaciones y las carpetas. Entonces, si nosotros entramos a las carpetas, vamos a poder ver la matrix social, que esta matrix social se compone de aficiones, aprendizajes, culturas, idiomas, miedos, religiones, sueños, nacionalidades, prácticamente todo aquello que nos divide, porque la mejor forma de tenernos entretenidos es divididos. Y de esta forma súper sencilla entendemos cómo se estructura la matriz social. Entonces, quizás ahorita manejamos un idioma, pero puede que en un futuro todos los idiomas se unifiquen en uno solo. No sé, la religión mucho tiempo, ahorita actualmente todavía siguen liderando la apuesta las religiones monoteístas, pero bueno, cada cultura tuvo sus propias religiones. En estos momentos, de hecho, yo les estoy hablando de una forma alternativa de filosofías y religiones. Entonces, prácticamente todo esto va cambiando. Y conforme vayan saliendo nuevas actualizaciones, nosotros vamos a vivir en una nueva matrix. Para eso, nuestro cerebro, también recibe actualizaciones, ¿vale? Supongamos que la mayoría de las personas cuentan con un sistema operativo 95, Windows 95, por ejemplo. En donde las personas que cuentan con un sistema de Windows 95, digamos que es la mayoría, el 95% de las personas tienen un Windows 95, un sistema operativo muy viejo, que ya no puede procesar mucha información, que si le agregas información nueva, probablemente no la entienda o no la pueda asimilar, por lo que la va a rechazar. Hay otras personas que tienen un sistema operativo más avanzado, como un Windows XP, un Windows 7, que a lo mejor ya puede hacer varias tareas al mismo tiempo, puede interpretar mayor información. Sin embargo, está muy desactualizada, todavía no tiene esos conceptos o esas funcionalidades que les permitan poder interpretar o recibir y adaptarse a toda la información que proviene desde el vacío, desde su mente. Y bueno, hay gente más avanzada, los más inteligentes del mundo, los que prácticamente nos lideran, que tienen un Windows 11, que es uno de los más nuevos, que es capaz de procesar mucha información, conectarse con inteligencia artificial, conectarse a la nube, bla, 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 bla. La verdad es que estas personas corresponden a un porcentaje muy bajo de la realidad. Y bueno, quizás un muy, muy poco porcentaje de personas que cuentan con un sistema operativo totalmente desconocido, que saben cosas que algunos no sepamos. Por ejemplo, a mí en ciertos casos se puede decir que mi cerebro está actualizado con un sistema operativo desconocido y avanzado, pero también se puede comparar a Windows 11, porque tengo esa capacidad de procesar mucha información, de cruzar información como un procesador cuántico, que ya más adelante les voy a explicar de esto. Y bueno, tratar de explicar todo esto de una forma súper sencilla. A fin de cuentas, esto lo hago para que entiendan todas las funcionalidades que tiene nuestro cerebro, lo que tiene la mente y cómo nos podemos liberar de esta matrix que nos tiene encerrados. Si bien el liberarse no se puede hacer de forma física a nivel de paradigma, sí se puede hacer a nivel de arquetipos, porque la primera prisión o la primera matrix es la matrix social, que es la matrix que está en la mente. Ahora, por último, les voy a explicar cómo funciona esta carga y descarga de la nube. A lo mejor aquellos que ya son más avanzados ya conocen cómo funciona la nube, pero bueno, hablando de arquetipos, aquí nosotros tenemos, por ejemplo, la nubecita. Cuando hablamos de un recuerdo, prácticamente la información está en la nube, no está dentro de nuestro cerebro. Sin embargo, si nosotros damos clic derecho aquí y le ponemos en mantener en el dispositivo, lo que prácticamente hacemos es que es como un recuerdo. Ese archivo, ese documento, regresa al cerebro para poder trabajar con él. Una vez que ya no ocupamos ese recuerdo o ya no ocupamos trabajar con esa información, lo que sucede es que nuevamente se libera el espacio y regresa a la nube. Esto es una forma súper eficiente del cerebro para poder evitar sobrecargarse con información y con datos, al igual que al momento de crear la realidad externa o exterior, también lo hace de la misma forma y por la misma causa, para ahorrar recursos, ya que solamente renderiza lo que estamos observando a través de los sentidos, ¿verdad? Y bueno, ¿qué sucede en dado caso que nosotros llegamos a morir? Esa es una duda que mucha gente ha tenido. Y bueno, mucha gente cree de que, mueres y es el final. Pero realmente no,
Porque bueno, si bien nuestro cerebro es un componente basado en el carbono que se degrada, lo que pasa es que la información aquí se va a liberar, se genera un último respaldo, ¿vale? Entonces, al momento de morir, por eso por eso recordamos toda nuestra vida. Por eso dicen, cuando estás a punto de morir, recuerdas toda nuestra vida, porque estás haciendo una recopilación de toda tu información para posteriormente subirla a la nube, ¿vale? Entonces, antes de morir, se hace un último respaldo de tu información, al cual vas a poder acceder a través de otro contenedor o otro cerebro mediante los registros akáshicos. Y eso es lo que se conoce como una regresión, ¿vale? Entonces, ya con esto tenemos súper claro cómo funciona el cerebro, la mente, y aclarar esas dudas y cositas que tenemos ahí pendientes. Espero que con esta explicación súper sencilla les haya quedado claro todo esto. Y cualquier cosilla, dejen sus comentarios, den su like y estamos al pendiente.